les doy la bienvenida a este taller de creación de podcast. Hoy les estaría hablando sobre qué son los podcasts y cómo los podemos integrar a la educación. También les voy a mostrar cómo se graban, cómo se pueden editar. También les voy a dar una serie de recomendaciones para que sus podcasts queden de una mejor calidad. Y finalmente les voy a enseñar cómo pueden publicar sus podcasts en algunas plataformas de distribución. Yo les voy a estar compartiendo mi pantalla y la idea es que ustedes también lo vayan haciendo a la vez en sus computadores para que se puedan apropiar de una mejor manera de todos los procedimientos que yo les voy a ir mostrando. Bueno, entonces estos son los contenidos que vamos a ver dentro de este taller. Se me olvida decirles que es un taller teórico práctico, principalmente práctico, pero al principio les va a dar como una contextualización de qué son los podcasts, de cómo se enmarcan dentro de la comunicación asincrónica y también de los podcasts como una herramienta educativa. Y después de esto pasamos a la parte de cómo se prepara, cómo se graba, cómo se edita y cómo se publica. Bueno, entonces como una pequeña introducción, podemos empezar a hablar de la comunicación sincrónica. La comunicación sincrónica se caracteriza por ser una interacción en tiempo real, la cual puede ser presencial o virtual. Permite, digamos, que una emisión y recepción del mensaje en tiempo inmediato. No tengo que esperar en el tiempo para poder captar ese mensaje para que me pueda llegar. Algunos ejemplos de esta comunicación asincrónica pueden ser una clase presencial donde un profesor dicta un contenido, o ya también eh, ejemplos de virtual, pues también hay comunicación sincrónica virtual, que ya serían como los webinars, las reuniones por herramientas de videoconferencias, llamadas telefónicas, entre otras. La comunicación asincrónica, digamos que ya se caracteriza porque la interacción necesita un tiempo, es decir, que sea en tiempos distintos. El emisor entrega su contenido en un momento y el receptor capta esa información en otro momento. Es aquí dentro de esta comunicación asincrónica, como ya les decía ahorita, que vamos a ubicar los podcasts. Digamos que esta comunicación asincrónica facilita que las personas puedan adquirir la información en cualquier momento, incluso pueden repetir la información si lo desean, mientras que, por ejemplo, en la comunicación sincrónica solo la obtienen en ese momento, a menos que se grabe, y ya no la pueden volver a obtener. Facilita también los tiempos de entrega, y esto, digamos que diversifica la información que yo puedo brindar. Algunos ejemplos de esta comunicación asincrónica, entonces encontramos los correos electrónicos, los blogs, incluso la comunicación por cartas. También pueden haber foros, bueno, en fin. Listo, ahora pasemos a ver qué son los podcasts. Los podcasts son un programa secuencial, es decir, una serie de episodios con contenidos. No es un solo episodio preferiblemente, es como si fuera un programa de radio, pero es asincrónico y no sincrónico como es el programa de radio. Pero en lo que se relaciona es que es solo de voz. Pues algunos podcasts o algunos autores dicen pues que los podcasts pueden incluir imágenes, pero básicamente son solo de voz. Estos se difunden vía internet o la red mediante algunas aplicaciones como Spotify, iTunes, Google Podcast o todas pues estas aplicaciones de podcast, o de reproducción de música, porque las suelen integrar. Digamos que el contenido de los podcasts es muy diverso, puede ir desde una entrevista sobre información sobre cualquier tema, formación, educación, entretenimiento, audiolibros, lecturas comentadas. Pues en realidad la variedad es mucha. Listo, ahora pasemos a ver el podcast como herramienta educativa. Digamos que dentro de estos 4 puntos se abarca el podcast y su relación con la educación.
Entonces, en un primer punto, dice que permite una interacción en cualquier momento, es decir, una comunicación asincrónica y como les decía ahorita, esto permite diversificar la información que yo puedo brindar. También permite volver sobre el contenido explicado, como es algo que va a estar alojado en plataformas o que yo envío a otras personas. Esta es digamos que los receptores o los oyentes van a poder reproducir este contenido cuando deseen volver a él, repasarlo. Por ejemplo, temas de clases que sean muy fundamentales, un profesor puede aprovechar hacer un podcast y así los estudiantes pueden, por ejemplo, repasar el tema, estudiar para una evaluación, pues, etcétera. Como tercer punto, es que permite el uso de herramientas cotidianas como el computador, el celular, los audífonos. Y digamos que como son dispositivos que siempre tenemos a la mano por lo general, entonces facilita el estudio de esos contenidos de los podcasts. Por ejemplo, cuando voy en el bus, cuando voy trotando, cuando estoy haciendo una fila. Entonces también como aprovechar ese tiempo. Y es justamente el cuarto punto que facilita la optimización del tiempo. Es porque a veces simplemente no tenemos, digamos que el tiempo para leer todo lo que debemos leer para cierta materia, para cierto curso, para el trabajo incluso también. Entonces, los podcasts nos pueden ayudar a aprovechar este tiempo muerto, como les decía ahorita, aprovechar tiempos en los que no solemos hacer nada. Y qué buena opción que no sea, por ejemplo, en redes sociales o jugando, sino aprendiendo un contenido educativo, un contenido de interés. Listo, pasemos ahora a cómo se crean los podcasts. Entonces, digamos que lo primero es elegir el tema. Tenemos que pensar en esta elección del tema, qué tipo de podcast voy a hacer, si lo voy a hacer de comedia, si lo voy a hacer informativo, una entrevista, de análisis, de deporte, de idiomas. Como les decía ahorita, puede ser cualquier tema, eh, pero es algo que hay que definir desde el principio. También tenemos que mirar qué buscamos con el contenido, o sea, cuál es nuestro objetivo, si queremos formar, si queremos educar, si queremos divertir. También en estos casos, yo les recomendaría que busquen en estas plataformas que les mencionaba ahorita, podcasts que se relacionen con el tema que ustedes vayan a dar o con el objetivo que vayan a dar. Y así aprenden algunos trucos, aprenden qué hay hasta el momento sobre ese tema, qué no se ha abordado, qué puedo cambiar, cómo puedo innovar. Y eso también les va a dar también como una idea de cómo los pueden editar, cómo los pueden hacer más llamativos. También es muy importante identificar el público al que yo me voy a estar dirigiendo. Esto es porque no es lo mismo hablarle, por ejemplo, a estudiantes que a profesores o a personas en general. Mirar también que ese lenguaje sea acorde a esa población. No es lo mismo hablarle a un niño que hablarle a un adulto, que no sea un lenguaje técnico. Si no tiene la necesidad de serlo, pues digamos que si ese es el objetivo, dirigirse a personas expertas sobre un tema, pues digamos que el lenguaje técnico es apropiado, pero digamos que si no es exclusivamente para ese tipo de población, es recomendable usar un lenguaje como más coloquial. Hay que tener también en cuenta los intereses de ese público. En general hay que ser como muy coherente, tener en cuenta todo, la edad, las personas, hacer todo ese análisis previamente. Bueno, y ya pues hay que elegir el tema como tal, el tema principal, y también como que subdividirlo en subtemas. Entonces, por ejemplo, si yo fuera a hablar de la fotografía, pues algunos subtemas pueden ser hablar de ISO, de enfoque, de apertura del diafragma, de velocidad de obturación. Esos serían como subtemas en los que me puedo ir desglosando pues sea en un episodio o en diversos episodios. Bueno, ya en la preparación, digamos que es muy importante investigar
buscar muy bien el contenido que queremos mostrar, que sea contenido de calidad, contenido confiable. La idea es que brindemos información adecuada, de calidad y que no estemos desinformando. Eh, para eso nos puede ayudar buscar, como es un tema posterior a la elección del tema, nos puede ayudar ya a tener desglosados esos temas para poder empezar a buscar información sobre eso y que ese rastreo sea mucho más completo, para que miremos qué nos falta, qué debemos complementar, qué más me puede ayudar, qué autores me puedo basar, por ejemplo. Otro punto de esta preparación sería recomendable una preparación de un guión. No un guión con todo literalmente lo que yo voy a decir, porque la idea no es que el oyente sienta que yo estoy leyendo, sino un guión con frases que yo pueda hilar o con subtemas que me puedan dar un orden y no me quede una revoltura de ideas y de temas sueltos, sino que la idea es que sea coherente, que sea organizado y que el oyente lo perciba así. Pasemos ya a la grabación, que digamos que es la parte gruesa de de nuestro taller. Y bueno, aquí hay varias opciones. Entonces están los que graban desde, pues se puede grabar incluso desde aplicaciones muy sencillas. Hay quienes incluso usan los audios de voz, pues las grabaciones de voz de WhatsApp. También, si ustedes se van a la tienda de aplicaciones de su celular, van a encontrar muchas aplicaciones que les permite grabar la voz. Digamos que esto sería un poco más sencillo, no requiere edición y sería recomendable, digamos, si lo queremos compartir con gente muy conocida, con amigos, con la familia. Ya si queremos, digamos que profesionalizar un poquito más, que es lo que vamos a hacer ahorita con una herramienta que les voy a mostrar que se llama Audacity, lo podemos hacer y van a ver que también es muy sencillo. Hay también quienes se dedican profesionalmente a la grabación de podcast, entonces digamos que tienen todo un equipo diseñado y especializado para hacerlos de muy buena calidad. Entonces tienen un lugar que permite que haya muy buena acústica, tienen micrófonos especializados, consolas y pues etcétera. El que vamos a hacer, digamos que no es tan profesional, pero sí es de muy buena calidad. Vamos a mirar ya la herramienta. Para esta herramienta la pueden buscar desde cualquier navegador, desde el que ustedes usen como frecuencia, el que prefieran, y van a buscar en la barrita de búsqueda lo siguiente se llama, escriben así, Audacity Team. .org. Esto lo lleva a esta plataforma. Audacity, digamos que es un programa con licencia libre, se puede descargar en cualquier computador, es gratuito y la verdad es muy completo y permite hacer diversos efectos, diversas ediciones que facilitan y hacen que nuestros podcasts queden de una mejor calidad. Entonces, es un programa que debemos descargar en el computador, entonces yo lo voy a hacer aquí rápido, pero saben pues que cuando ustedes lo estén haciendo pueden pausar esta grabación y esperan a que se descargue en sus computadores. Entonces, yo creo que sí, empecé aquí, después van al botón descargar y aquí eligen su sistema operativo. En este caso el mío es Windows. Y automáticamente esperan unos segunditos y se empieza a descargar un archivo ejecutable. Eso, pues como les decía, puede que se demore un par de minutos. Recuerden que cuando instalamos un programa, solo es hacerle clic sobre ese archivo ejecutable. Eso nos va a pedir algunos permisos dentro del computador, se los damos. Creo que también nos pide que elijamos el idioma cuando se empieza a instalar y ya. Entonces yo lo voy a abrir porque yo ya lo tengo instalado. Y bueno, así es como se ve el programa. A primera impresión se ve un poco complejo
o muy raro, pues como enredado, pero en realidad es muy sencillo de manejar. Entonces, lo primero que vamos a ver dentro de este programa es cómo seleccionar el micrófono y los altavoces, porque es algo muy importante para poder grabar nuestra voz. Entonces, para seleccionar el micrófono, hacen clic en esta pestañita de aquí y en caso de que tengan varios micrófonos, seleccionan el que vayan a usar. Este de canales de grabación, digamos que lo dejan en mono porque el estéreo es para micrófonos profesionales que tienen dos entradas y digamos que los micrófonos que suelen tener los computadores o los audífonos son de un solo canal. Entonces, a menos que ustedes tengan un micrófono de dos canales, eligen este, pero si tienen solo de un canal, eligen este, el de mono. Y en altavoz es lo mismo, si tienen varios parlantes o varias salidas del sonido, entonces eligen cuál quieren usar. Entonces, hasta ahí lo principal. Vamos a ver ahora cómo se empieza a grabar. Entonces, para empezar a grabar, debemos hacer clic sobre este botoncito rojo que se llama grabar, lo presionan y van a ver que automáticamente se empiezan a generar algunas ondas en esta parte de aquí. Si yo hablo más duro, esas ondas van a ser mucho más altas y si hago silencio o hablo más pasito, esas ondas van a ser más pequeñas. Van a ver que el volumen también lo podemos visualizar desde aquí. Aquí nos muestra a qué volumen estamos hablando, si es muy bajito, si es muy alto, cuál es el máximo. Digamos que empezaron a grabar y supongamos que les ocurrió algo y ustedes necesitan pausar, también lo pueden hacer. Entonces pueden pausar un rato, tomar agua, ir al baño si lo necesitan o atender algún evento que se les haya presentado. Y algo muy chévere que vamos a ver es que se pueden recortar cosas, entonces digamos que ustedes pararon, pero se llegó a escuchar lo que estaba diciendo otra persona, un ruido, ustedes después lo van a poder eliminar. Cuando deseen reanudar, simplemente hacen clic otra vez sobre el botón de pausa y automáticamente él va a seguir. Entonces, también ya digamos que terminaron, lo pueden parar desde aquí o pausar pues como deseen. En este caso digamos que ya terminamos de grabar y yo lo voy a detener. Pero el hecho de que lo detenga no significa que hasta ahí puedo grabar porque lo puedo detener muchas veces, lo puedo reproducir, pero también puedo seguir grabando. Me va a quedar esta línea negra aquí, pero digamos que esto no me va a afectar en nada la grabación. Cuando graben, yo les recomiendo también que dejen un espaciecito más o menos de 3 a 5 segundos sin hablar, porque esa parte es importante para reducir el ruido posteriormente. Esa partecita que se queda sin hablar, digamos que funciona como una muestra para aplicarla a toda la grabación. Entonces yo voy a esperar 3 segunditos y no voy a hablar. Listo, entonces ya lo voy a parar. Aquí, desde aquí me puedo desplazar por toda la grabación y si la quiero visualizar como que me quepa en la pantalla, desde aquí la puedo reducir y así me aparece toda. Listo, también la puedo maximizar de aquí si lo necesito. Y vamos a empezar a ver los efectos. Bueno, no, pero primero vamos a ver cómo se reproduce. Presionan y van a ver que automáticamente se empiezan a generar algunos. Y bueno, así se puede reproducir. Este triangulito verde simboliza en qué parte va la reproducción. Listo, entonces ahora sí empecemos con los efectos. Entonces, como les decía ahorita, por ejemplo, pueden recortar. Por ejemplo, ustedes van reproduciendo y escucharon que se equivocaron o que necesitan eliminar algo que no debe quedar. Ustedes lo seleccionan. Fíjense que tengan esta herramienta de selección y con clic sostenido seleccionan esa parte que necesiten. En estos casos, en los de selección, sí les puede ser de más utilidad
maximizarlo para que se vea mucho más detallado. Vean que no es lo mismo yo seleccionar así que seleccionarlo así, donde puedo detallar mucho más, que ya no es todo esto, sino solo esta parte. Entonces la selecciona con clic sostenido y presionan la tecla suprimir. Automáticamente se elimina. Otra cosa que pueden hacer es copiar partes y pegarlas en otro lugar o cortarlas. Esto funciona con los mismos comandos para copiar y pegar que se hacen en otras herramientas, con control C para copiar y con control V para pegar. Entonces, miren que yo lo copié de aquí y lo puedo pegar donde desee. Simplemente es pararme ahí encima y lo pego. Entonces ya miren que queda automáticamente, se reproduce. Pues cuando ustedes lo ponen a reproducir, esto que yo copié se va a reproducir en ese momento y no se va a sentir, digamos, que ese cambio. También lo podemos cortar. Por ejemplo, aquí este sería con control X y con control V. También ya vimos eliminar. Vamos a ver ahora la parte de reducción de ruido, que esa parte es muy chévere, que es muy interesante y es algo novedoso que, digamos, no todas las aplicaciones de grabación de voz cuentan. Entonces, en este punto vamos a utilizar lo que les decía hace un momento, de utilizar esta parte donde no grabamos. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionarla con la herramienta de selección y clic sostenido. Vamos a ir después al botón de efecto y aquí elegimos la que dice reducción de ruido. Aquí se nos va a abrir esta pestañita e inicialmente vamos a hacer clic en obtener perfil de ruido. Esto lo que nos va a hacer es que nos va a tomar esta muestrica para reducirla, o sea, como una muestra para reducir este ruido en toda la grabación. Entonces ustedes hacen clic en, les repito, reducción de ruido, obtener perfil de ruido y automáticamente se les cierra la ventana, no se preocupen. Después van a seleccionar toda la grabación. Esto lo pueden hacer de varias formas. Uno es hacerlo manual hasta que termine. Otra es hacerlo desde aquí, seleccionar todo. Otra es hacerlo con control A. Listo, después de que lo seleccionan todo, vuelven a ir a efecto, después a reducción de ruido nuevamente, pero aquí ya vamos a aplicárselo a toda la grabación. Estas configuraciones, esta primera que es la más importante, es la cantidad de ruido que vamos a eliminar. Digamos que ustedes pueden ir calculando, presionan y van a ver que desde aquí, desde donde dice vista previa, pueden ir reproduciendo para ver qué tanto ruido quieren reducir y no se recomienda que sea en volumen o en lugares muy altos porque también empieza a reducir aspectos de lo que yo estoy diciendo y es algo que no queremos. Entonces yo lo suelo dejar en el predeterminado que estaba en 18 y miro si me queda bien así, si no, pues lo configuro según lo necesite y después hago clic en aceptar. Y vean que automáticamente estas pequeñas onditas que aparecían antes, como en estos puntos muertos, ya no aparecen. Entonces, así es como se reduce el ruido. Si yo lo reproduzco, por ejemplo, va a ser una reproducción mucho más clara. Van a ver que el volumen también se deja escuchar como ese ronroneo que se escuchaba inicialmente. Vamos a ver ahora, por ejemplo, cómo se pueden repetir partes. Una opción es, como lo hicimos ahorita, copiar y pegar, pero digamos que puede ser útil. Por ejemplo, si yo necesito duplicar espacios muertos o digamos que ahí yo hablé muy rápido, pues dije palabras muy seguidas y no di como ese tiempo, ese descanso, entonces puedo, digamos que prolongar este descanso para que se vea más amplio ese silencio. Entonces, seleccionamos lo mismo, vamos a donde dice efecto y aquí a donde dice, denme un segundo, repetir. Aquí donde dice repetir,
Y aquí ponemos cuántas veces queremos repetir esa parte. Yo aquí dice que 5. Aquí también puedo tener una vista previa, pues pueden ser 3, pueden ser 2, las que ustedes necesiten, y hacen clic en aceptar. Miren que si agrego ese tiempo en blanco y ahora es más largo. Vamos a ver ahora también, por ejemplo, cómo se puede ampliar o reducir el volumen de nuestra grabación. Entonces, en este caso también lo seleccionamos todo, vamos a efecto y aquí vamos a donde dice amplificar. Desde aquí podemos tanto amplificar como reducir. Para amplificarlo, movemos este hacia arriba, miren que está entre 0 y 50, y entre menos 50, entonces lo van moviendo. Este de permitir recortes porque digamos que esta ampliación, este tipo de líneas, las que son más larguitas van a superar la línea de abajo o la línea de arriba, entonces se van a tener que recortar. Entonces también para que lo tengan en cuenta, porque van a ver, digamos que detallitos que se van a empezar a eliminar. Entonces ustedes pueden también tener una vista previa y van a ver qué tan duro les quedó, qué tan pasito. Y digamos que si los movieron desde aquí pueden establecer los valores predeterminados en administrar, valores predefinidos originales y después en valores predeterminados. Después hacen clic en aceptar y automáticamente miren que estas ondas se aumentaron de tamaño. Así funciona similar para reducir de volumen, lo seleccionan todo, van a efecto, después a amplificar y desde aquí ya lo pueden mover hacia abajo. Ustedes ya calculan qué tanto lo quieren mover y hacen clic en aceptar. Miren que las ondas también se redujeron de tamaño. Vamos a ver ahora también cómo se puede agregar música de fondo, que es algo que se suele hacer mucho en los podcasts. Listo, entonces para agregar esa música de fondo, primero yo les recomiendo, y es algo que vamos a ver ahorita, que hagan uso de bibliotecas de música con licencia Creative Commons para que no violen los derechos de autor pues de las personas que crean canciones, que crean melodías y que no tienen esa licencia pues como de uso gratuito. Entonces yo ahorita les muestro esas bibliotecas. Yo por el momento les voy a mostrar cómo se usan. Es una melodía que yo descargué de esas bibliotecas y ustedes ya ahorita miran de dónde la pueden descargar. Mientras tanto, para esta práctica pueden usar cualquier canción, porque digamos que es solo un ensayo. Entonces, para agregar esa canción de fondo, van a donde dice archivo, después a donde dice importar y eligen el que dice audio. Aquí yo voy a seleccionar esta melodía que ya tenía y me aparece así, digamos que me aparece como con estos dos canales porque está configurada en el canal estéreo, pero digamos que eso no afecta nada, simplemente es como la visualización. Listo, como pueden ver, está muy amplio, pues está muy amplio el sonido, entonces lo debemos reducir, lo seleccionamos para que se pueda escuchar más mi voz que la música, entonces lo seleccionamos, vamos a efecto y amplificar, esto ya lo hicimos, y aquí lo reducimos lo que consideremos necesario, podemos tener una vista previa, digamos que yo creo que todavía está durito, y hago clic en aceptar. Ahora sí, mi voz, y si yo lo reproduzco, mi voz, y van a ver que automáticamente se empiezan a generar algunas ondas en esta. Si lo necesitan poner más suavecito, porque digamos que la idea es que quede muy armonioso, lo pueden hacer, pero en este caso, que es como para un ejemplo, lo pueden dejar así. Un efecto muy chévere que pueden aplicar se llama Autoduck, que es que funciona de modo que cuando yo hablo, esa música se reduce en la amplificación del sonido, en volumen, y cuando yo dejo de hablar, la música se aumenta de volumen. Entonces, para eso, ya tenemos pues que haber agregado esta canción, pues esta melodía de fondo. Aquí debemos subirla a la parte de arriba, entonces hacemos clic en esta pestañita y hacemos clic donde dice desplazar pista hacia arriba.
así nos quedó arriba. Nos paramos aquí encima, la seleccionamos, vamos a donde dice efecto y elegimos el que dice auto loop. Aquí esto lo podemos mover dependiendo qué tanto queremos que suene o a qué volumen queremos que suene cuando yo estoy hablando. Entonces digamos que puedo también tener como una vista previa. Entonces lo configuro como lo necesite y hago clic en aceptar. Y miren que automáticamente se reduce las ondas en los lugares donde yo estoy hablando y en los lugares donde dejo de hablar se ponen más amplios. Entonces lo voy a reproducir para que miren como y van a ver que automáticamente se empiezan a generar algunas ondas en esta parte de aquí. Si yo, ahí escucharon como esa partecita donde yo estaba hablando, digamos pues que el volumen que le puse a la música de fondo cuando yo estaba hablando es muy bajita, entonces en este caso yo o hablo más pasito, esas ondas van a ser más pequeñas. Pero recuerden que lo pueden poner más alto en la configuración. Otro efecto muy chévere es que pueden desvanecer al principio y al final como para poner introducciones o ya como en momentos de despedida. Entonces, por ejemplo, seleccionan esa parte que quieren desvanecer progresivamente o aquí aparecer progresivamente o desvanecer progresivamente. Digamos que el aparecer progresivamente sería para introducciones. Miren que aquí empieza suavecito y se va ampliando. Y el desvanecer ya sería como para finales. Entonces aquí pongo desvanecer progresivamente. Y bueno, esos son los efectos principales que les voy a mostrar en esta herramienta. Como pueden ver, hay muchos, pero el tiempo no me alcanzaría para explicarles cada uno de ellos. Ustedes con tiempo pueden, digamos que, explorar más la herramienta. También en internet van a encontrar muchos videotutoriales sobre Audacity. Entonces, si en algún momento quieren ampliar sus conocimientos, los invito a que hagan esto porque en realidad hay mucho contenido creado al respecto. Les voy a mostrar entonces cómo se guarda para que pasemos a la parte de publicación. Bueno, entonces, para guardarlo hay como dos opciones. Una es como guardarlo en un formato editable de Audacity y el otro es exportarlo a un formato reproducible en cualquier reproductor de sonido de música, ¿cierto? Entonces, si yo necesito guardar, digamos que este archivo para seguir editándolo más tarde, simplemente voy a archivo y donde dice guardar proyecto, aquí me aclaran pues que no se va a reproducir en un reproductor de música. Aquí elijo la carpeta, le doy un nombre a mi podcast, pues porque en este caso es un podcast. Hago clic en guardar y automáticamente se me guarda en el computador y ya después lo puedo volver a abrir y seguir editando donde iba en este momento. Digamos que si, por ejemplo, ya lo terminamos y queremos, pues ya está listo para publicar, entonces vamos a archivo y hacemos clic donde dice exportar y elegimos el formato. Pues yo suelo usar siempre MP3, que es un archivo liviano, pero que es de muy buena calidad. Entonces hacemos clic en exportar como MP3, o si ustedes desean otro formato lo pueden hacer. Aquí eligen dónde lo quieren guardar, yo lo voy a poner en el escritorio para encontrarlo más fácil. Aquí me están hablando que se me va a pasar a un solo canal, pues o a combinar los canales, hacemos clic en aceptar, estos valores aquí los podemos llenar y bueno, hacemos clic en aceptar y listo, ya se nos guardó. Esto lo podemos cerrar porque igual ya lo guardamos. Aquí me está pregunta, bueno, sí, porque hice un cambio después, yo lo puedo guardar y listo. Vamos a pasar ahora a hacer una serie de recomendaciones para la grabación. Entonces, si vamos a grabar, por ejemplo, en exteriores, donde es difícil controlar el ruido,
Si bien Audacity nos ofrece esa posibilidad de editar, de quitar ese ruido, digamos que si el lugar no cuenta con tanto ruido, pues también es ideal. En esos casos, digamos que en ambientes abiertos donde no puedo eliminar ese ruido, lo que podemos hacer, o bueno, si se quieren como que adentrar en este mundo de los podcasts como más profundamente, se pueden comprar un dead cat, se llama así, es como una pelucita, un algodoncito que hace que el ruido de afuera se filtre y no entre tan directo al micrófono. Ahora, si van a grabar en ambientes, en espacios cerrados, se recomienda que este lugar no esté completamente vacío, sino que tenga muebles, que tenga cuadros, que tenga tapetes, alfombras, algún tipo de elementos, porque o si no, digamos que si está vacío, se va a generar como un eco, pues el sonido va a rebotar y la grabación no va a quedar pues como de tan buena calidad. Si vamos a usar música de fondo, recuerden que es importante respetar esos derechos de autor. Yo aquí les voy a mostrar 3 bibliotecas donde pueden encontrar música gratuita. Una es YouTube, pero no YouTube como lo conocemos todos, sino que hay que ir a YouTube Studio. Para eso pues hacen clic sobre el logo o la foto de su perfil, van a donde dice YouTube Studio y después van a donde dice biblioteca de audio. Aquí van a encontrar una serie de canciones, de melodías que pueden reproducir y que pueden descargar. Hacen clic en descargar y automáticamente se descarga. Otro lugar es lamusicagratis.com. Aquí van a encontrar diferentes géneros. Lo pueden abrir, lo pueden reproducir y lo descargan. Y la otra, buscan este enlace también en su buscador, en la barra de navegación, y aquí también lo pueden reproducir, pueden buscar la que necesiten, la que más les guste y hacen clic en descargar MP3 gratis. MP3 gratis. Entonces ahí tienen como varias opciones para que puedan agregar esa música de fondo sin violar los derechos de autor. En cuanto a la duración de los podcasts, dependiendo como del podcast que vayan a hacer, es recomendable que no sea muy largo. Eso, se los digo, depende, porque digamos que hay podcasts que por su naturaleza son muy largos, como por ejemplo los audiolibros. Pero digamos que si son contenidos ya más densos, más ricos, pues como en cuanto a lo que se aborda en él, se recomienda que no sean tan largos, pues que no superen, no sé, la media hora, para que el oyente no se canse. Y en esos casos lo que pueden hacer es dividir ese tema o ese contenido en varios episodios y así tanto para ustedes como para el oyente no se les hace tan difícil la grabación pues en su caso, y para los oyentes escucharlo pues porque se pueden cansar, se pueden distraer mucho más fácil después de un tiempo, entonces para que lo tengan en cuenta. También recuerden que es muy importante que en su totalidad ese podcast sea armonioso, que la música de fondo sea acorde, que si voy a añadir cortinillas, que si voy a agregar transiciones, introducciones, que sean acorde a lo que yo estoy hablando. Por eso les recomendaba también como que escucharan podcast de ejemplo, porque eso les ayuda como a tener una idea de cómo se graban, de qué suele hacer la gente cuando graba los podcasts, y van a notar que en general son armoniosos, son buenos para escuchar, no cansan, son creativos también, pero que no cansan. También es muy importante que cuiden el tono de voz. Por eso también en parte les mostré como el efecto de disminuir el sonido o el volumen para que para que lo tengan pues en cuenta, no vayan a hablar muy pasito ni muy duro, que sea como un volumen adecuado.
Entonces vamos a pasar ahora a la parte de publicación. Digamos que la parte de publicación ya es cuando queremos trascender un poco más, o sea, que queremos trascender, por ejemplo, mi grupo de familia, mi grupo de amigos, un salón de clases incluso, y quiero que cualquier persona pueda acceder a ese contenido desde cualquier parte del mundo. Esto también es como una invitación a ofrecer nuestros conocimientos a las demás personas para que los demás también puedan aprender y lo puedan hacer desde, pues desde sus lugares, desde sus casas, desde sus dispositivos. Entonces, estas son las aplicaciones que vamos a ver. Entonces, la primera se llama Anchor. Entonces, vamos a buscar así. Sencillo, elegimos esta primera que nos aparece. Y aquí está su interfaz principal, le pueden dar una explorada. Hay muchas bibliotecas de publicación de podcast. Yo les voy a mostrar tres que digamos como que se suelen usar con frecuencia o que son gratuitas. Algunas, por ejemplo, tienen un costo o algunos límites. Una la que vamos a ver, por ejemplo, Anar que tiene un límite. Entonces, ustedes pueden buscar diferentes bibliotecas y ya miran la que más se adecue a sus necesidades. Entonces se registran, hacen clic en registrarse. Yo suelo iniciar con mi cuenta de Google porque es mucho más sencillo, pero si ustedes lo pueden hacer, si lo quieren hacer con su correo y crear una contraseña, lo pueden hacer. Listo, entonces por ejemplo, es de Spotify. Bueno, a ver que algo muy chévere que tiene esto es que nos ofrecen algunas canciones, entonces como es de Spotify, digamos que él asume esa responsabilidad de derechos de autor. Entonces, aquí nos dan como una guía de lo que tenemos que hacer para publicar. Esa publicación es gratuita. Y para empezar, hacemos clic donde dice nuevo episodio. Aquí podemos grabar nosotros también, pero digamos que se nos pierde esa posibilidad de edición que encontramos, por ejemplo, en Audacity. Entonces, aquí nos dice que, por ejemplo, tenemos 30 minutos, podemos grabar, paramos de grabar y se nos va a empezar a alojar en la biblioteca, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar todas las grabaciones que hayamos hecho, pues no solo la actual, sino las de otros momentos, las de otros días, también los podcasts que subamos otros días. Entonces aquí se está subiendo. Pero también lo que podemos hacer es subirlo desde nuestro computador y es precisamente porque nos sirve como lo hicimos ahorita, porque nosotros lo guardamos en el computador y lo podemos subir desde ahí. Entonces, podemos arrastrar el archivo directamente aquí o hacemos clic aquí para cargarlo. Yo voy a ir donde lo guardé y se me empieza a subir, ¿cierto? Esperamos que nos cargue. Si digamos que hay alguna de estos que queramos agregar, también lo podemos hacer. Por ejemplo, este que grabé ahorita, simplemente hago clic en más, o si de pronto hay algo que añade en otro momento que yo sé que me sirve, también lo puedo añadir. Aquí vamos a encontrar las canciones que yo les decía. Aquí buscan la canción que ustedes necesiten. Son como pequeños fragmentos que les pueden funcionar para transiciones o para ejemplificaciones también. Y aquí en transiciones, que es otra cosa muy chévere que tiene Anchor, es que les ofrecen una serie de transiciones o de introducciones que ustedes simplemente hacen clic en más. Incluso cuando lo tienen aquí lo pueden mover hacia arriba, hacia abajo, hacia donde lo necesiten. Entonces, vean que puede ser como toda una secuencia de podcast o grabación, secuencia y así sucesivamente. Y aquí en mensajes lo que van a encontrar son mensajes de los oyentes, pues que en ocasiones ellos dejan mensajes, entonces a ustedes les van a aparecer aquí. Digamos que ustedes ya subieron todo lo que quieren para su episodio, lo pueden tener una vista previa y hacen clic aquí en guardar episodio.
Aquí ya empiezan a darle un título, una descripción, aquí es hasta donde yo los acompaño en esta publicación, porque pues yo no quiero que se publique realmente. Igual digamos que cada plataforma de publicación tiene como unas normas que también es bueno que miren, que lean, porque en algunas ocasiones pueden que no se les publiquen, por ejemplo, porque estén violando derechos de autor o porque hagan uso de palabras oeces, por ejemplo. En esos casos es posible que no se los publiquen. Además, eso pues también se demora un tiempito, entonces también como para que tengan un poco de paciencia, un poco de paciencia. Entonces ustedes llenan toda esta publicación, eligen la fecha, pueden poner una carátula y cuando pues terminan de hacer todo esto, hacen clic en próximo y la plataforma los va guiando en todo ese proceso. Digamos pues que yo no lo voy a terminar, pero lo que sigue es algo similar a lo que les aparecía en este tablero de aquí inicial, que es donde configurar, donde quedamos que es configurar el podcast. También se puede configurar una monetización que es opcional y aquí pues ya da como algunas recomendaciones para conseguir esos oyentes. Vamos a la siguiente plataforma que se llama iBooks. La buscan así tal cual y eligen esta primera. Funciona muy similar, aquí también tienen como cierta descripción de la plataforma, se registran, leen los términos y condiciones, miran si están de acuerdo, si no, yo voy a entrar con Google también. Y esto es muy chévere porque les va a ofrecer podcast como tal, pues esta digamos que es una plataforma de publicación, pero también es una biblioteca de podcast. Entonces les puede servir para escuchar lo que yo les decía, por ejemplo, podcasts similares a los que ustedes quieren hacer o de contenidos parecidos. Entonces aquí los tienen por temas, por diferentes opciones. Para publicarlos, que es lo que yo les estoy mostrando como tal, hacemos clic en subir y aquí seleccionan el archivo. También lo pueden subir desde una URL o desde un feed, que es otro tipo de, digamos que enlace o de código que algunas plataformas permiten copiar y pegar para publicarlo. Entonces, en este caso, yo lo voy a seleccionar desde el computador. Él se me va a subir y miren que es muy similar porque tienen que poner la misma información y listo, lo envían. Aceptan términos y condiciones, los pueden leer y lo envían. Listo. Y el tercero se llama SoundCloud. Lo tengo buscado. Es este primerito. Miren, también se registran, muy similar, se registran. Y van a ver que este ya cuenta como, ya tiene como cierta limitación, que ya la vamos a ver. Y es como con la cantidad de minutos que podemos subir. Aquí también van a encontrar biblioteca de podcast. Y para subir, hacemos clic en subir. Y este es la limitación que les decía, que tienen 180 minutos de límite. Entonces ahí van mirando cuál les conviene más, cuál de pronto no tanto, para que miren cuál prefieren usar. Entonces aquí elegimos el archivo, en este caso lo podemos tener público o privado, que también es una ventaja, o algo diferente en comparación de las otras. Lo subimos y llenamos los mismos temas. Pues las mismas casillitas con la descripción, con el título, con con lo mismo. Listo, entonces eso es en cuanto a la publicación. Ya digamos que estas plataformas se encargan de distribuirlas en bibliotecas, pues algunas tienen sus propias bibliotecas, algunas las distribuyen en otras y en ese caso pues yo les recomiendo que se informen y lean muy bien como cuál es la biblioteca que los favorece más. Bueno, entonces espero que realmente hayan aprendido sobre la creación de podcast, que lo puedan implementar en sus proyectos, en sus trabajos,
Si están estudiando, también lo pueden implementar en sus materias, con sus compañeros, con sus docentes o con sus alumnos. Eh, y no, pues espero que realmente les haya quedado muy claro y que aprovechen este tipo de herramientas o de posibilidades como para ampliar el conocimiento y también para distribuirlo a otras personas.